trasladado a otro país. ¿Vos decís? Me encanta cuando puedo dedicar las columnas. Es una de las cosas que más me gusta hacer en este espacio. A ver. Hace un tiempo, en una conversación que tuve en un café con un amigo docente, profesor de historia, Ariel Mamani, gran cariño para él, yo le estaba comentando que estaba trabajando en la redacción de una nota, que lamentablemente no verá la luz, pero estuve trabajando durante mucho tiempo en una nota que escribí sobre la fe. De hecho, lo comenté acá, Sí. lo he mencionado y se los he contado también a ustedes, que me tenía, muy, muy atrapada narrar de alguna manera algunos procesos vinculados con la fe. Y en esa conversación, en el medio del café, mi amigo me dice, ¿leíste La desaparición de la santa? A lo que mi respuesta es, claramente, no. Y me dice, es un libro de Jorge Amado. Y ahí yo decía, Jorge Amado me suena, ¿no? Me suena en mi cabeza, me suena mucho. Y claro, y resulta que Jorge Amado es uno de los autores más populares que hay en América. Efectivamente es uno de los más populares. Tal vez si decimos, Doña Flora y sus dos maridos sea una de las historias más populares. Por aparte también fue llevada al teatro, fue llevada al cine, se adaptó mucho. Pero bueno, él me decía que podía leer muchos libros de Jorge Amado y que iban a estar muy, pero muy bien, porque es un buen autor, además. Pero me recomendó particularmente La desaparición de la santa. Bueno, para quienes no lo ubican, hay que decir que Jorge Amado es un autor universal, ha escrito más de 30 libros que llevan vendidos 25 millones de ejemplares, 7 millones solo en Brasil. 7 millones de libros. O sea, hoy por hoy decir vendiste 7 millones de libros es un montón. Mucho. Su obra ha sido traducida a 40 idiomas y publicadas en 50 países. Bueno. Y me encuentro con este libro, La desaparición de la santa, por un azar que no busco comprender, diría Cortázar, gracias a un amigo, otro amigo, en su casa, en una cena muy pero muy amable con Juan Cruz Varela, y este libro estaba en su casa y amablemente me lo ha prestado. Se lo choreaste. No, se lo pedí prestado, Ay, se lo pedí aplausos. prestado. Me dijo, es un libro de mi mamá, bueno, sí, llévatelo. Y empiezo a leer, ¿no? Esto, a ustedes les va a gustar mucho esto. Bueno, A ver. Con lo primero que me encuentro cuando abro este universo de La desaparición de la santa. Página destinada a epígrafes, citas, dichos y referencias. A ver. Acá hay uno en el que las tres personas que están aquí alrededor mío haciendo que todo esto suceda al aire van a discutir hasta con mucho fervor. Pero lo voy a dejar al final a ese argumento. Una, por ejemplo, habla de el rey me mandó a llamar para casarme con su hija, la dote que él me daba, Europa, Francia y Bahía. Y ahí empieza de alguna manera muchas referencias a Bahía de Todos los Santos. Hay algunas Es el escenario del que es el libro, escenario de esta del novela. libro, de la novela. De esta novela. La desaparición de la santa se sitúa en Bahía. Bueno. ¿Sí? En Bahía de Todos los Santos, en Brasil. Y hay un momento en donde dice Bahía de Todos los Santos es África que vive en el exilio. Y ahí empiezo como a rastrear un poco más, bueno, a ver de qué se trata Bahía. Me encuentro con que es un lugar en el que hay, muchísima población afro que llegó de África directamente, que se instaló allí. Además es una ciudad colonial, histórica de Brasil. Bueno, empiezo como a entrar un poco más en tema y me encuentro con toda, además, una cuestión de la cosmogonía que se configura, que es muy, pero muy especial. ¿Por qué? Porque hay un entramado muy, pero muy interesante de la Iglesia Católica como tal, con las iglesias y con las imágenes de las santas y de las vírgenes y Cristo y demás, que es muy fuerte en Brasil, combinado con una cantidad de rituales y de creencias traídas de África. Y ahí aparece, por ejemplo, el culto al Iemanjá, que tiene que ver con el curso del agua, que tiene que ver con las ofrendas y demás.
Entonces hay como una gran configuración de creencias que también están dentro de esta novela, que a mí me pareció muy interesante. A ver. Y bueno, otra de las referencias o de los epígrafes o de las cosas que cita: este mundo es un espanto. Es verdad. Con razón. Y el último, y acá Jorge. yo de acá voy a hacer silencio y hablarán ustedes. A ver. Dicho popular, 2 puntos. Dios es brasileño. Está bien. Está bien. Es mentira, pero está bien. Tiene derecho a decirlo. Es literatura. Es literatura. Cada uno. Yo estoy viendo muchas caras a mi alrededor. Dios. Es de Fiorito. Bueno. ¿De qué se trata esta novela? Claro, dale. ¿De qué se trata esta ¿De qué se novela? trata, ¿Qué es Flor? esto? Esta es la pequeña historia de Adalgisa y Manela y de algunos otros descendientes de los amores del español Francisco Romero Pérez y Pérez con Andresa de Anunciação, la hermosa Andresa de Llanza, mulata oscura. Andrés de Janssens. Gracias. En ella se narran, para que sirvan de ejemplo y advertencia, acontecimientos sin duda inesperados y curiosos ocurridos en la ciudad de Bahía. ¿En qué otro lugar podrían haber sucedido? La importancia de la fecha es relativa, pero conviene saber que todo pasó en un corto lapso de 48 horas, largo tiempo de vidas vividas al término de los años 60 o en los comienzos de los años 70, más o menos por ahí. La imprecisión es maravillosa. No se buscó explicación. Una historia se narra, no se explica. Doy fe. Proyecto de novela anunciado hace cerca de 20 años con el título de La Guerra de los Santos. Solo ahora, en el verano y el otoño de 1987 y en la primavera y el verano de 1988, en París, volqué la trama en papel, dice Jorge Amado. Escribiéndola, me divertí. Sí. Y agrega: si con su lectura se divierte alguien más, me daré por satisfecho. Y ahí, de alguna manera, nos presenta esta historia que, por lo que yo empecé a leer, es una suerte de travesía, ¿no? En donde una imagen muy, pero muy importante de una santa, digo porque yo la empecé a leer y ya me recontraenganché aparte, bueno, hay un traslado en un barco de una figura, de una imagen muy, pero muy grande de una santa. Entonces la atan en el barco y demás para que sea seguro el traslado. El arzobispo está recontra nervioso, dice que es un peligro trasladar de esta manera la imagen y demás. Bueno, lo terminan haciendo, se traslada a la santa, llega a Bahía, el barco con la santa, una cantidad de fieles expectantes. Eso se iba a exponer en un museo porque se trataba de una exposición de historia del arte y de la religión dentro de ese museo. Uh-huh. Una cantidad de gente ahí esperando, expectante. Funcionarios de la ciudad ahí, todos listos, preparados, entrajados para recibir la imagen. Y acá es donde aparece lo lindo de la literatura, que es que cuando la desamarran dentro del barco, la diosa cobra vida, está cansada de la gente, se baja del barco y se va sola por la ciudad. ¡No! Se pudrió. Hartísima. Y a partir de ahí empieza toda esta trama de a dónde se fue la santa. Ese es el entramado de la desaparición de la santa, este libro de Jorge Amado, que les traje hoy, que nos lleva obviamente al calor de Brasil, a mucho de su cultura muy, pero muy, enraizada también con la cultura africana, con comidas típicas además, con mucho de creencias que justamente se combinaron con la religión católica que conocemos tal vez más tradicionalmente aquí en nuestro país. Sí. En Brasil está mucho más mezclado todo, igual que en otros países de América Latina. Y por esa razón me pareció interesante, porque me lo marcaron y lo empecé a leer y está buenísimo. Así que les dejo recomendación para verano, ¿vale? Totalmente. Dale. Totalmente. La desaparición de la santa de Jorge Amado.